no hay futuro, ni garantía, ni pensiones, ni nada de eso. Eso es todo una mierda del siglo XIX. O sea, lo que tú vas a tener es lo que hagas tú. Tú montas una microempresa de nada. Y entonces tú lo que no puedes hacer es respetar la legalidad vigente. Porque la legalidad vigente lo que quiere es que tú quiebres como un cabrón cuando tu mujer te dice, estás inaguantable. Dices, coño, lo estoy haciendo bien. En el camino. Y ayudas a la gente porque lo quieres hacer, pues los que son religiosos es Dios el que les ayuda a ellos, y los que no son religiosos es la frase aquella, que la fuerza te acompañe. A mí me sirve eso. Soy un emprendedor que ha montado 4 empresas y he sido empleado también de otras empresas que no eran mías, y finalmente me he convertido en inversor para tratar de devolver a la sociedad lo que la sociedad me ha dado. Pues yo creo que siendo inversor voy a poder hacer muchas cosas que me llevarán a donde quiero estar, que es la tesis que decía al principio cuando me presentaba Sergio. Yo creo que el problema de España pues es un problema bastante sencillo de diagnosticar. Nosotros somos un país que no tenemos grandes suertes, no tenemos materia prima, no tenemos petróleo, no tenemos oro, no tenemos estas cosas, y tenemos unas ventajas que no aprovechamos, y hay unos gobiernos, sucesivos gobiernos, que no resuelven los problemas de España. Entonces, los que yo creo que van a resolver el problema de España, que haya 5 o 6 millones de parados, pues es la sociedad civil, que tiene que decir, bueno, mira, vosotros no hacéis nada, ya lo haremos nosotros. La gente tiene que dejar de querer ser ovejas y cambiar y decir, yo quiero ser pastor. Entonces, cuantos más pastores tengamos y menos ovejas tengamos, se arregla el problema. Tirando unos números sencillos, cada año ves que se crean 100.000 empresas en España. El primer año se muere el 90%. Entonces, lo que se hace aquí en el máster es ayudar a la gente que tiene inquietudes para emprender, para conseguir herramientas y recursos para reducir la tasa de mortandad de las empresas. Yo lo que voy a intentar hacer con el resultado de mis inversiones es favorecer el ecosistema para aumentar la tasa de supervivencia de las empresas. Y eso al final, los trucos son que cada persona que ha construido cosas que le han ido bien, comparta de una manera transparente las lecciones que aprendió con los que están intentando hacer nuevas empresas, y eso provoque un círculo virtuoso de reducir la tasa de mortandad de las compañías. Y entonces al final dices, oye, pues si conseguimos que prosperen 100.000 empresas y que cada empresa genere 30 puestos de trabajo, pues entonces hacemos un lío fabuloso. Yo hice una primera empresa que con este nombre no la conocéis, Microdigital Soft S.A., pero con el nombre de Dynamic, algunos de los que estáis aquí sí lo conocéis. Videojuegos. Esto eran los viejos tiempos, videojuegos para ordenadores como Spectrum, Amstrad, MSX, Commodore 64. Después hice Dynamic Multimedia, que era una empresa que tenía muchísimo éxito con videojuegos como Fernando Martín, Basketmaster, o sea, buscamos ahí Mitchell, mezclábamos los videojuegos con los grandes héroes deportivos de la gente, y llegábamos a un acuerdo, firmábamos los derechos de imagen y creábamos un videojuego que estaba abanderado por un héroe deportivo. Y vendíamos muchísimos videojuegos, teníamos mucho éxito y tal. Aquí lo que sucedió en un momento determinado es que hicimos un videojuego que lo cambió todo, que la mayoría de los hombres lo conoceréis, que se llamaba PC Fútbol. PC Fútbol vendía cada año 1 millón de unidades y era una maquinaria de aprender cosas. Hacíamos un videojuego que la gente quería y lo modificábamos cada año recibiendo el feedback de las personas. Le preguntábamos a los clientes, oye,
¿qué te gustaría que tuviera PC Fútbol el año que viene? Entonces, como el fútbol es un mercado tan divertido que la inmensa mayoría de la gente que es fanática del fútbol, pues no tiene ningún problema en dedicar un montón de dinero a su pasión, ¿no? Entonces cada año empieza la temporada y eso empieza de cero y todo el mundo está entusiasmado. Pues PC Fútbol nos hacía ser muy felices porque se vendía de maravilla. Después hice FX Interactive con los mismos socios, una empresa de videojuegos donde inventamos otra cosa distinta, que era encontrar cosas que eran valiosas en cualquier lugar del mundo, pero que no las valoraban adecuadamente. Entonces nosotros comprábamos derechos de videojuegos fantásticos en Bulgaria. Un videojuego fantástico, nadie le hacía caso. Lo tomábamos, lo modificábamos, teníamos derechos para modificarlo y lo lanzábamos al mercado de una nueva manera, y entonces se convertía en un fenómeno de masas y teníamos mucho éxito. Aquí inventamos cosas que nos fijamos en otros mercados. Por ejemplo, en el mundo de la música, los ciclos de comercialización, ellos se habían inventado que si sacaban el disco de Michael Jackson y era novedad, pues tenía un precio, y ese precio de novedad se le llamaba full price. Cuando ese disco pasaba un año, se reeditaba en las series medias y le llamaban middle price, y cuando ya era un disco antiguo, pues se reeditaba de vuelta en una cosa que llamaban budget, y eso era muy económico. Pero en videojuegos no se hacía. Entonces nosotros trasladamos esa estrategia de comercialización, y cuando las multinacionales del videojuego en todo el mundo lanzaban los videojuegos a 60 euros, nosotros lo lanzábamos a 19,95, era la tercera parte. Cuando ellos pues seguían comercializándolos por 60 euros, un año después los bajábamos a 9,95 y un año después los bajábamos a 4,95. Entonces vendíamos 3 veces el mismo videojuego a precios distintos, pero conseguíamos un volumen masa que nos permitía hacer publicidad en televisión. Cuando la gente veía un videojuego interesante por 19,95 y veía que los videojuegos competidores pues eran 60 euros, pues los nuestros los compraban y los de 60 euros los pirateaba la gente, sin piedad. Eso nos dimos cuenta que era una cosa muy inteligente, el hacer ciclos de comercialización. Y finalmente, pues después de estas 3 empresas que yo hice con mis socios de toda la vida, que éramos hermanos, amigos, tal, nos se casaban, se divorciaban, no sé qué, todo daba igual, nosotros seguíamos en una comunión espiritual. Pues un día yo llegué a mi casa y me dijo mi esposa, dijo, oye, que esto de emprender y de montarte en los aviones y estar por todo el mundo y vender videojuegos en todas partes, que está muy bien, pero que como nunca estás en casa, yo me buscaba a otro y que te den. Entonces, claro, me quedé allí, digo, mi mujer me dice que se va con otro. Y yo con la cornamenta por la casa ahí diciendo, Dios mío, qué cornamenta y tal. Entonces, pues me tuve que divorciar. Yo no sabía eso, yo, no sé, lo había visto en las películas, digo, esto es cosa de los americanos. Me dio la vida un puñetazo y dice, no, de los americanos y de todos. Entonces, me divorcié por obligación y se empezaron a divorciar todos mis amigos, todas mis amigas, mis familiares, todo el mundo se divorciaba. Yo digo, Dios mío, esto es un virus, todos se divorcian. Digo, bueno, pues yo qué sé, pues tengo que reinventarme. Entonces estaba en esas, y cuando estoy en esas empiezo a perder la salud. Y de pronto no me puedo mover y tal, y estoy destrozado. Me dicen, no, es que te tenemos que operar de la columna vertebral. Ah, bueno, pues nada, pues me operáis. Esto es una chorrada, hernia discal. Me operan, y entonces salgo de allí un poco mal, pero luego ya caminaba bien y yo pensaba que ya me habían curado, pero no, señor, salió mal. Y entonces me tuvieron otra vez que meter en el quirófano para operarme otra vez de la misma vértebra, por segunda vez. Y gracias al cielo, la segunda vez ya me arreglaron.
Entonces yo volvía a la empresa, iba al hospital, regresaba al hospital, rehabilitación, no sé qué, y cuando llego, mis amigos me quieren cortar la cabeza. Digo, me cago en 10. Bueno, pues no, nos hemos entendido siempre, pues no nos entendemos, bueno, pues nos divorciamos. Entonces fuimos al notario, les vendí mis acciones, entonces éramos 5 socios, los 2 amigos salimos de la empresa, los 3 hermanos que eran los otros socios se quedaron con la empresa. Yo les dije, presentaréis suspensión de pagos en 24 meses. Hasta luego, Lucas. Y en el mes 23 presentaron suspensión de pagos. Entonces yo dije, mi mujer se ha ido con un peruano a Perú y se ha llevado a mi hijo, que tiene 3 años y medio. Entonces, pues esto es un marrón. Pero es que mis socios me han dicho que ya no nos entendemos y he tenido... Entonces, me he quedado sin esposa y sin socios. ¿Qué hice yo? Que soy un genio. Hice lo mismo otra vez. Me casé con Esther, que está aquí, y entonces me casé otra vez y me busqué otro socio y me casé con otro socio. Y entonces dices, bueno, pues no sé, mira a ver tú lo que haces. Entonces estoy feliz, o sea, con una esposa encantadora, que era la primera chica de la que yo me enamoré cuando éramos niños. Entonces eso luego, cuando vayamos a la resiliencia, el tema ese de la tenacidad del emprendedor, 40 años tirándole los trastos a una mujer, hasta que te dice que sí por agotamiento. Entonces, pues dije, bueno, ¿qué es lo que me gusta a mí más en la vida? Eso cuando ya te enfrentas ahí a una catarsis y dices, joder, lo que más me gusta a mí en la vida es que no lo puedo decir. Yo lo digo, el sexo es lo que más me gusta. Bueno, no voy a montar una empresa de porno porque mi mujer es talibana, mi madre era una mujer como los fundamentalistas talibanes, pero en cristiano. O sea, es decir, tú, vamos, o sea, no me hubiera dejado ir a su casa a comer los domingos. Digo, bueno, lo segundo que más me gusta, el papeo, los restaurantes. Entonces yo me puse a pensar y digo, vamos a ver, yo estoy trabajando y suena el teléfono y me llaman mis familiares, mis primos, mis amigos, el vecino del cuarto, todo el mundo me llama y dice, Jesús, tú que eres un fanático de la gastronomía, estamos en el restaurante tal, que seguro que lo conocerás, hemos pedido esto y estamos en duda si tenemos que pedir esto o aquello y con qué vino y tal. Y yo, oye, que yo estoy en mitad de una reunión y me llamaban, pero todo el rato. Y yo coleccionaba experiencias gastronómicas y entonces dije, bueno, voy a montar una empresa para que todo el dinero que me he dejado en los restaurantes me lo devuelvan los restaurantes a mí. Y entonces yo estaba escaneando la red, digo, yo no voy a montar una empresa de restaurantes que tengas 450 camareros, cocineros, no sé qué, todo ese tema de personal, digo, no, esto no. Voy a hacer algo que tenga que ver con Internet y los restaurantes, a ver eso cómo puede ser. Y lo que es el azar, o sea, me sucedió lo mismo para montar la primera empresa de videojuegos que la última, restaurantes.com. En la primera me encuentro con un muchacho y me dice en el autobús yendo de Boadilla del Monte a Madrid o al revés, dice, no, es que yo voy a montar una empresa de videojuegos con mis hermanos. Y digo, ¿cómo dices? Yo me apunto a eso ahora mismo, sin saber nada más. Yo estoy estudiando periodismo, vendo seguros para sacarme pasta, dejo de vender seguros y yo soy vuestro director comercial. A ver, ¿qué habéis pensado tal? Nos pusimos de acuerdo en 15 minutos. Cuando hice restaurantes.com me sucedió lo mismo. Estaba escaneando la red y de pronto me encontré como una visión, fue una cosa increíble. Llego por casualidad a una página web que pone restaurantes.com y era una basura, una cosa infecta, pero una cosa horrible. Además se puede ver, si vais a The Wayback Machine, ves cómo era restaurantes.com en los tiempos primigenios. Entonces, pues una web horrible, todo blanco, con una cosa muy mal hecha, y en el centro de la pantalla, aquí,
una prostituta con una foto y un teléfono. Dice, si estás en Bilbao y vas a algún restaurante, luego me puedes llamar. Yo decía, pero vamos a ver. Porque estabas en Bilbao. No. Pero fíjate, lo de Bilbao es divertido, porque ponía eso y era una persona de Bilbao. Y entonces yo llamo al dueño de la web, el tipo ponía abajo, esta web está en venta, $150.000. Yo dije, $150.000, el dominio restaurantes.com. Pues macho, pues eso es como si te dicen, vas por el Paseo de la Castellana y te dicen, mira, te puedes comprar este solar del Paseo de la Castellana con licencia para hacer 2 torres gemelas de 150 metros de altura y te cuesta, pues, 150.000 euros. Me parecería lo mismo, o sea, yo dije, esto es la bomba. Yo entiendo que restaurantes.com es uno de los dominios más valiosos que hay en idioma español. Está en peleita con hoteles.com y poco más, o sea, porque para definir un sector que se pueda monetizar también en Internet, si dices coches.com no tiene el mismo valor, porque para expresar ese mercado y ese producto necesitas 3 palabras en castellano: coches.com, carros.com y autos.com. Sin embargo, restaurantes significa lo mismo en todos los sitios donde se habla castellano, y en Portugal y en Brasil de regalo, porque es la misma palabra en brasileño y en portugués. Que claro, Brasil es la segunda economía del mundo con la tasa de crecimiento más alta de número de personas que cada semana entran en Internet. Después de China, Brasil es el segundo país del mundo donde más gente nueva entra a Internet. Yo llamé al vasco, que era el propietario de esto, que era un tío súper simpático, y entonces yo lo que hice es la negociación de mi vida, claro. Le dejé hablar. Entonces él lo que me vino a decir es, vamos a ver, a mí me han llamado brokers de dominios de Estados Unidos, de España, de Latinoamérica, de Sebastopol, y todos me dicen, claro, como la criatura ponía que lo vendía por $150.000, todo el mundo le decía, oye, te doy $75.000. Y decía, ya, pero es que yo soy de Bilbao, joder, vete a la mierda, ¡pum! Y les colgaba el teléfono, porque se sentía insultado. Es decir, pues si tú pides 150.000, ¿cómo me pueden decir a mí la gente que me dan la mitad? Me han visto cara de bobo y tal. Y entonces yo, pues, hablando con él, ¡pum! ¡Pa! Llegamos a un acuerdo y se lo compré. Me hubiera parecido bien $150.000, me hubiera parecido súper bien. Se lo compré algo más barato y me puse muy contento. Entonces, ¿qué hice yo? Lo que hice es mirar todo lo que se estaba haciendo en el mundo con restaurantes y con Internet. Y entonces descubrí una cosita, y es que estaba cambiando el mercado, la gente cada vez más dejaba de reservar mesa llamando por teléfono al restaurante, porque cuando le llamas se está comunicando o todavía no están y entonces no te atienden y es una persecución, un rollo. Si lo puedes hacer online, pues haces una reserva de mesa con tu ordenador o con tu tablet o con tu móvil y reservas mesa y ya está. Entonces vi que había muchas empresas en el mundo que estaban desarrollando eso, digitalizar el sector de hostelería y restauración. Y yo, hablando con todas las empresas nacionales y extranjeras, di con mis huesos con una persona que es mi socio, que había creado el primer portal de Internet para reservar mesa en restaurantes. En el año 99 se lo inventó, lo lanzó en el año 2000 la criatura. Entonces lo lanza y se da cuenta que no hay nadie conectado a Internet. O sea, iba a los restaurantes y decía, te vamos a mandar reservas de mesa por Internet. Y decían los restaurantes, pero ¿por dónde van a entrar las mesas si yo ya tengo mesas? No, mesas no, reservas de mesa. Pero Internet, ¿pero eso qué es? No sabían lo que era Internet. No había, la tasa de penetración de Internet en los hogares españoles pues era muy, muy baja. Entonces se dieron una chufa, se dieron un porrazo. El plan era, hacemos aquí una impresón, se lo colocamos a terra y nos forramos. Sí.
se dieron una chufa horrorosa. Entonces él dejó la empresa aquella, Aqua.com, la dejó en estado como está hibernando. Y entonces nos hicimos socios, una negociación de 5 minutos. Dije yo, ¿cómo nos vamos a hacer socios? Si tú tienes una empresita con un empleado que cada mes le das al botón y envías las facturas a los poquitos restaurantes que tienes clientes, y yo tengo la empresa montada, restaurantes.com, y necesito un gurú de la tecnología para hacer esto, porque esto lo que hay que hacer es una plataforma tecnológica que sea el estado del arte, y hay que vender como que no hubiera mañana, que todos los restaurantes se den de alta ahí y conseguir mucho tráfico y que mucha gente reserve mesa. Nos hicimos socios y hasta hoy fenomenal, sin ningún problema. He estado trabajando para empresas que no eran mías. En Toplog Ibérica pues llevaba la división Noem y mi trabajo era venderles software de sistema operativo Unix a gente como IBM o Fujitsu o HP. Después en GTI pues es uno de los mayoristas más importantes de España vendiendo software empaquetado. Entonces ahí tenían un acuerdo de distribución con Borland, con Aston Tate y con WordPerfect y gente así, Lotus, y entonces como todos los estaba matando Microsoft, había que llegar a acuerdos para tener todo el portfolio y distribuir todo el software que en el mundo existe. Entonces me dediqué a eso unos años. En HobbyPress conocí el negocio editorial, editar revistas, millones de revistas, llevarlas a los kioscos, la gente va, compra una parte, la otra parte no la compran, lo devuelven y llega ahí y tienes toneladas de revistas invendidas. Entonces, pues me encargué de que eso se hiciera de una manera más ordenada, y después en Mosec me llamó un emprendedor para acompañarle en un viaje que era hacer una empresa de seguridad informática para móviles, y me apunté y se dio la empresa un porrazo que te mueres y los capitalistas de riesgo abandonaron. Pues he hecho algunas inversiones en Faraday, que es un club de inversores. Ahí compré un porcentaje de Faraday con mi socio, y Faraday ha invertido 2,5 millones de euros en 12 startups. Entran en fase seed y apoyan a los emprendedores para lanzar sus proyectos. Momopocket.com es una aplicación para pagar con el móvil y es de las pocas empresas en España que le ha concedido el Banco de España la categoría de EDE. Es una entidad de dinero electrónica. Entonces tienes un número de cuenta corriente y es un banco, y lo único que no puede hacer Momopocket es prestar dinero, pero todo lo demás lo puede hacer como un banco. Y es un proyecto muy interesante que ahí están peleando. Geoban es la última de mis inversiones, es una startup que han generado una tecnología para que te pongas un colgante o un telefonito así, una cosita, para que puedan localizar a personas que están con discapacidad o con Alzheimer o personas mayores que quieras tenerlos controlados, mascotas y objetos. Entonces pones ese dispositivo y se tiene toda la información de dónde está esa persona o ese objeto o mascota. Y ahora tengo 3 nuevas empresas en estudio para invertir y estoy disfrutando mucho de eso. Entonces, he aprendido unas cuantas cosas, pero os voy a contar la esencia de lo que he aprendido. Lo primero que he aprendido es que menos es más. Cuando estéis pensando en vuestros futuros emprendimientos y tengáis un cacao mental, agarrar una hoja en blanco e ir a la esencia de las cosas, a lo sencillo. Cuando analizas las cosas y quitas todo el ruido, siempre menos es más. Las cosas más sencillas, el concepto más fácil, dices, bueno, es que tengo una propuesta de valor que me gustaría que fueran 3 cosas. 3 cosas, mejor que sea una cosa.
una cosa bien y no 3. Lo segundo que aprendí, no lo he puesto en orden de importancia, lo he puesto según me ha dado. Esto es muy importante. Emprender es vender. Entonces, si vas a montar un emprendimiento, una empresa, un negocio, oye, que puede ser una empresa con veleidades de tener 5.000 empleados en 5 años, o vas a hacer un emprendimiento porque dices, tengo alergia total a tener jefe, un cenutrio como este ya no lo tengo más en mi vida, o sea, voy a montar algo para mí, y montas algo muy pequeño, y no quieres tener jefes, porque es que no puedes ya soportarlo más, te lo pide tu cuerpo. Pues emprender es vender, es que tienes que vender. Entonces hay gente que dice, no, yo es que prefiero, antes que vender, prefiero fregar suelos. Bueno, pues entonces no emprendas, porque emprender es vender. Vender es convencer, porque si tú vendes y impones, entonces no estás vendiendo, eres un cavernícola. Tú tienes que vender porque tú convences. Entonces le cuentas a alguien una cosa y entonces dice, joder, entonces se enamora de lo que le has contado. Entonces no se lo estás vendiendo, te lo está comprando. Y entonces ahí todos se aman, es perfecto. Vender siempre tiene que ser convencer. Y convencer, tú no puedes convencer a la gente con un bate de béisbol. Haz esto, que si no te arreo, no. Tiene que ser, te convenzo porque te venzo con la palabra. Entonces, te cuento un argumento, entonces no te lo compras. Bueno, no te preocupes, la tenacidad. Te voy a contar un segundo argumento, que tampoco te convence. Pero entonces voy por otro lado y te cuento un tercer argumento. Y estás ya, las defensas se van abriendo. Tienes que seguir inventando argumentos, propuestas de valor que hagan que el que te tiene que comprar te compre porque se ha convencido de lo que le has dicho es valioso. El tercer punto, esto hay aquí un debate mundial sobre el valor de las ideas y tal. Yo creo que las ideas no sirven para nada. O sea, pero para nada. Cero patatero. Yo cada día invento montones de ideas que son buenísimas, pero que no tienen ningún valor porque se quedan en el coco, como se me ha ocurrido una idea, oye, pues esta idea llevada a efecto sería la leche. Por ejemplo, una idea buenísima. Cualquiera de vosotros podéis montar una empresa que la idea es, voy a construir un coche que le echamos 1 litro de gasolina y recorre el coche 1000 kilómetros. Os forráis. O sea, pero la forración total. Pero claro, la idea está muy bien, pero es que eso no vale para nada. Lo que vale es decir, yo, con un equipo de ingenieros que son unos cracks, vamos a hacer una nueva tecnología de motores con una eficiencia energética del copón de la baraja, lo vamos a patentar y vamos, bueno, lo de Inditex va a ser una bobada al lado de lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, esa es la diferencia entre las ideas y el resultado, es la ejecución. Ejecutar es donde está el quid de la cuestión. Entonces, para hacer algo relevante se necesita un equipo A. Entonces, dice, bueno, yo voy a hacer un emprendimiento humilde. Voy a ser yo y mis circunstancias, tengo muy estudiado mi mercado, tampoco estoy yo pretendiendo hacer una empresa del copón de la baraja y, bueno, pues no necesito tener un gran equipo porque yo con mis subcontratistas y mis cosas, yo me lo guiso y yo me lo como Juan Palomo. Pero si quieres hacer algo de una cierta entidad, necesitas un equipo de primer nivel. Entonces, no te puedes comprar para tu equipo a tus amiguetes. No vale eso. Entonces, yo tengo una metodología, voy como si fuera Robocop todo el día, entonces analizo todo lo que me pasa cada día, lo que leo, lo que veo, las personas que me contactan, a los que conozco, y entonces divido todas las personas en 2 grupos, y entonces hay un grupo que es contratable,
Entonces digo, esta persona que he conocido, tal, le pongo ahí, habla 5 idiomas, tiene una locuacidad verbal imposible de controlar, y pongo ahí 3 o 4 cositas, lo guardo, y entonces al día siguiente conozco, pero a lo mejor conozco a alguien que está en un sitio y yo qué sé, y es pintor, o carpintero, o lo que sea, yo lo anoto todo. Después me dicen, joder, ¿conoces gente? Hasta en el infierno. Digo, en el infierno es donde más gente conozco. Claro, pero tienes que estar, absorber todo eso que la vida te proporciona para decir, pues ahora necesito una persona con estas características y tengo gente a la que puedo entrevistar. Y eso es muy importante. Entonces, sí, los que contratables y los demás, que son gente que va por la calle y tal. Pero yo digo, esta persona es contratable, pero a veces... No, pero es que me parece, vamos a ver, lo más valioso que hay en el mundo sois vosotros, la gente. Yo lo veo, me pongo el gorro de empresario. Entonces cuando me pongo el gorro de empresario me siento, digo, vamos a ver, toda esta gente, en vez de quedarse en su casa con sus familias, va a venir aquí para trabajar para mí, para que yo sea más rico todavía. Joder, macho, es que me dan ganas de aplaudir. Es decir, tú tienes que tener recursos humanos que vayan a currar cantando, que se levanten por la mañana en la ducha, tal. Y yo, claro, yo hago cosas raras, ¿no? O sea, yo abrazo mucho a la gente, les quiero a todos, no sé qué, no sé cuánto, soy muy de ese rollo. Y a mí hay gente que me dice, macho, es que yo, o sea, estoy encantado de trabajar para ti. Y digo, pues eso está muy bien, a mí me conviene que sea así. Claro, lo otro que hago es identificar a las personas tóxicas. Entonces, las personas tóxicas hay que, con un rayo láser, a la puta calle. O sea, tú no tienes derecho de estar aquí porque eres una persona tóxica y en la calle hay 150 personas que son la bomba, que quieren venir aquí y ocupar tu sitio. Entonces tú vienes aquí a dar por el culo todo el día, macho. Estás jorobando a los demás, malmetiendo, diciendo que ay, es que fulanita, es que menganito, no sé qué. Y tú te escapas del esfuerzo. Y hay otra gente que lo que quiere es crear, no sé, sumar, macho, pues se trata de sumar. Entonces, en todas las organizaciones, en recursos humanos, cuando son empresas muy grandes, te hacen un approach al tema de los recursos humanos que te quedas espeluznado. Te dicen, yo tengo 1000 empleados, por lo tanto estoy buscando 2 personas que abusan de mujeres, 3 que roban. Y como dices, sí, tengo 2 cocainómanos, un alcohólico que estoy buscándolo. Dice, no, es un tema estadístico. Es decir, como tengo 1000 empleados, los tengo que buscar. Entonces, en recursos humanos están buscando esas personas que por estadística hay en la organización para despedirlos y contratar otras que no sean tóxicas. Dice, claro, yo eso no sabía. Cuando tenía una empresa de 10 personas, pues no me imaginaba que esto es así. Y otros empresarios que tienen empresas enormes te lo dicen, o por ejemplo, reunión de recursos humanos, oye, de toda la, yo que sé, uno que conozco que tiene 700 empleados, cada mes se reúnen, oye, de los 700 empleados, ¿cuánta gente lleva sin venir a currar 3 meses y no se están muriendo? Pues sí, pues aquí tenemos menganita de tal, fulanito de tal. Bueno, vamos a ver las circunstancias. No, esta persona no viene a trabajar porque se está muriendo, está enferma y tal. Joder, pues vaya desastre, pobrecilla tal. Y entonces van viendo y de pronto hay gente que no va a trabajar porque un día le duele en un pie una uña que le pincha. Después otro día le duele aquí. Otro día es que el perro del vecino. Empieza un corolario, entonces analizas y dices, si hay una persona que en los últimos 3 meses o en los últimos 6 meses el 20% del tiempo no viene a trabajar, coño, que se vaya a tomar por saco y no esté en la organización, porque no tiene sentido. Eso es duro, pero cuando tienes volúmenes de gente lo tienes que gestionar así, no lo puedes gestionar de otra manera. Entonces, aquí yo hablo de la financiación,
que no es imprescindible hasta que sí lo es. Esto parece un chiste, pero no lo es. O sea, hay que montar las empresas sin nada. A mí me decían, hombre, ¿podías dar clases en el Instituto de Empresa para la gente que va a montar empresas y tal? Digo, Instituto de Empresa, vosotros sois muy formalistas. Yo tendría libertad de cátedra. Libertad de cátedra, el que forma a los alumnos dice lo que le parece. Hombre, depende de lo que dices y tal. Digo, pues mira, yo diría, para montar empresas lo primero que tienes que hacer es vulnerar la ley. Esto es lo primero. Dice, no, si vas a decir eso, no. Claro, yo soy un ferviente creyente en esto. Tú montas una microempresa de nada y entonces tú lo que no puedes hacer es respetar la legalidad vigente. Porque la legalidad vigente lo que quiere es que tú quiebres como un cabrón para que las cosas sigan siendo como son. Las empresas grandes y los bancos te tienen agarrado de los cataplines. O sea, pues no puede ser, pues tienes que buscarte las mañas y decir, yo tengo que sobrevivir. El 90% de las empresas que se crean cada año se cierran antes de 12 meses. El 90%. Se crean en España 100.000 empresas cada año. Se mueren el 90% en el primer año. Claro que hay que dotar a los emprendedores de herramientas y de trucos de gestión para que sepan sobrevivir, pero lo que hay que hacer es buscarse las mañas en ese primer año de horror. Entonces, para emprender con éxito necesitas pasión, necesitas obsesión, tienes que tener foco y análisis y tienes que medir y decidir. Es decir, es imprescindible la pasión. Me dijo un business angel muy famoso en España, dice, joder, pero es que esto que tú le das tanta importancia a la pasión, yo creo que esto es un rollo, porque para emprender la pasión, ¿qué te aporta? Digo, hombre, pues la pasión te aporta muchísimo para emprender. Si no tienes pasión, no tienes fuerza, no tienes la capacidad para resistir lo que tienes que resistir. Entonces la pasión es un motor que es imprescindible, yo lo veo imprescindible. Y la obsesión también. El fundador de Intel, Andy Grove, no sé si él es el fundador o fue un CEO después del fundador. Este hombre escribió un libro que se titula, en castellano sería Solo los paranoicos sobreviven. Y yo creo que tenemos que estar locos. Cuando montas tu empresa, tienes que estar enfermo, todo el día pensando en lo mismo, centrado, restaurante, vas con el coche, otro restaurante, lo anotas tal, todo lo que lees, no sé qué. Cuando tu mujer te dice, estás inaguantable, dices, coño, lo estoy haciendo bien. En el camino. Eso, o sea, tienes que estar enfermo, en la ducha, restaurante. Cuando vas al restaurante, es todo, y pensar todo, ¿cómo yo puedo mejorar esto? ¿Cómo es la manera de hacer las cosas mejor? Cada cosa que haces, lo mides, y después decides con los datos de lo que vas midiendo. El emprendedor debe ser tenaz e inasequible al desaliento. Mi frase preferida esta. Entonces es que te lo tienes que plantear así. Todos te van a decir que te va a salir mal. Todo el mundo te va a decir que es una idea de mierda. Y te tienes que enfrentar al síndrome de la madre. Las madres son las que se cargan todos los startups. Joder, pero es que se los cargan todos. Se cargan los tuyos, lo de tus amigos. Hay una madre que es una madre, hay coraje. No, hijo, tú lo que tienes que entrar en el Banco de Santander y tener un sueldo. Pero coño, yo tengo un sueño, mujer, déjeme tener mi sueño. ¿Que no tienes madre? No importa. Siempre hay otra que va por ahí, la tía Mercedes. Hijo, no, tú lo que tienes que hacer es una oposición a prisiones. ¿Quieres que trabaje allí de carcelero? Joder, macho. Las madres y los demás, esto hacen un daño. Entonces, hay que alejarse de la gente que te quiere cortar tu ilusión y tus sueños. Tú te tienes que examinar tú solo en el espejo y decir, yo me levanto desnudito, me voy allí al espejo antes de entrar en la ducha, digo, ¿yo qué soy en realidad? En esencia, ¿qué soy yo?
Claro, si tú eres un funcionario, no te hagas emprendedor, amigo. Si tienes miedo, no, es que yo la seguridad, tal. O yo quiero ahorrar para el futuro. Para el futuro, quieres ahorrar. Pero tú no te lo han contado. No hay futuro, ni garantía, ni pensiones, ni nada de eso. Eso es toda una mierda del siglo XIX. O sea, lo que tú vas a tener es lo que hagas tú. Entonces, decir, no, es que como yo trabajo en la empresa tal, pues la empresa tal hace un ERE y vas a la calle con todos. O sea que no hay garantía de nada, no hay garantía de nada. Lo único que tenemos seguro es que no hay nada seguro. Entonces, tú estás mejor gestionando tu dinero que dándoselo a un banco para que te lo robe y se quede con el 80% de tu dinero y te deje el 20%. Gestiónatelo tú, no le dejes al banco que te gestione los ahorros de tu vida. No, pero yo hago un plan de pensiones. Para hacer un plan de pensiones, pues haz las cuentas y verás que te van cobrando comisiones, se van quedando con tu dinero. Oye, pues si quieres asumir cierto riesgo, invierte en bolsa, a 20 años de plazo, a 30, no sé qué, invierte en bolsa, déjalo ahí, eso irá subiendo. Entonces, ¿qué más pongo aquí? Que debes emprender algo que ames, porque si tienes una idea, pero es una cosa que no te gusta nada, te va a salir fatal. O sea, no vas a tener éxito, porque esto es como lo de los perros y las personas. Tengo miedo a los perros, veo un perro, me va a morder, me da miedo. Coño, si tú lo notas, el perro lo siente y entonces va y te muerde. Entonces, claro, pues si tú emprendes algo que no amas, 10 minutos. Emprendes algo que no amas, pues ¿qué sucede? Que la gente se da cuenta y dice, este tío no me convence. Yo hago ejercicios y le digo a la gente, te garantizo que si le vas a pedir matrimonio a tu novia en Madrid y vas a este restaurante que yo te digo, te va a decir que sí. Claro, la gente se... Por favor, dímelo, necesito que me lo digas. Pues te lo voy a decir, mira, tienes que ir a un restaurante que casi nadie conoce, que está al lado del Teatro Real, en una calle chiquitita, se llama Restaurante Algarabía. Entonces es un restaurante muy especial. Tiene 2 mujeres al frente, una mujer, 2 hermanas, una cocina y la otra atiende las mesas. Cuando entras en el restaurante es como el salón de tu casa, tienes 7 mesas, ponen flores en cada mesa diferentes. Entonces tú entras allí y te recibe la Isabel y te da un abrazo. Pues muchas gracias por venir, tal. Te sientas allí, eres el único español. Hay un holandés en una mesa, otros franceses, americanos, siempre hay gente extranjera. Te dan de comer cocina de La Rioja, riojana. Entonces, el ambiente es tan increíble que todo lo que tú plantees ahí, todo el mundo te dice que sí, es una maravilla. Te sienta bien la comida, luego al día siguiente dices, ¡ay, qué bien he cenado ayer, es una maravilla! Pues yo, como siento esa pasión por las cosas, descubro un restaurante antes que nadie y digo, coño, este es un genio de la cocina, nadie lo sabe, pero lo sé yo porque soy un cazador y un coleccionista de experiencias gastronómicas. Llego, le como la cabeza al restaurantero, oye, mira, tú tienes que trabajar con restaurantes.com, porque tú eres un genio, pero los demás no lo saben, pero yo sí lo sé. Y ahora, dentro de poco, todos lo empezarán a decir. Y al poco empiezan los críticos gastronómicos del mundo, del país, de los sitios, el restaurante tal. Pues eso me pasó hace un tiempo con Montia, un restaurante increíble en El Escorial, que ya no trabaja con nosotros, porque claro, restaurantes.com ayuda a los restaurantes hasta que llega un punto que el restaurante ya no necesita restaurantes.com. Eso se puede dar cuando está siempre lleno. Está siempre lleno con meses de antelación o con un año de antelación. Entonces ahí a esos restaurantes solo les ofrecemos un software de gestión de reservas, es un libro de reservas online, pero no les podemos enviar mesas porque ya tienen ellos lleno el restaurante. Se cuentan con los dedos de las manos los que están llenos en España. Pues lo que antes era el Bulli, ahora el de los hermanos
que se me ha ido el nombre. El Celler de Can Roca, y eso, pues una docenita de restaurantes que la gente va en peregrinación desde todo el mundo. En Madrid tenemos Diverso, que es un genio. Ese hombre es un genio, ese hombre ha escrito un nuevo camino en la gastronomía. Entonces voy a llegar al final para que después podamos hablar de las cosas. Entonces, pues aquí yo tengo puesto que los puntos se unen siempre y hay que estar atento. Eso que decía Steve Jobs en su discurso en la universidad, siempre tienes que estar coleccionando cosas, anotando cosas, teniendo control de las personas claves y de sus conocimientos claves, porque en un momento determinado los puntos se unen y cuando vas a desarrollar un negocio también. A mí me ha llegado restaurantes.com como consecuencia de una serie de pasos previos y al final los puntos se unen y lo consigues. Yo estoy muy atento a esto. Entonces, lo del síndrome de Terminator, esto es la bomba. Hay que estar escaneando todo el puñetero día, todo. Pero lo tenéis que hacer como una obligación cuando penséis, ay, pues voy a hacer una empresa yo qué sé, que voy a hacer cuadros y los voy a enmarcar y voy a hacer aquí una factoría de enmarcar cuadros, pues te tienes que poner ahí focalizado en eso y no ves otra cosa más que cuadros y marcos. Y yo estoy todo el día pensando en las cosas para proyectos futuros. El punto 11, a mí esto me ayuda un montón. Si tú ayudas a los demás y no les pides nada a cambio y lo haces como un buen samaritano, estás sentado ahí y tienes un problema del copón de la baraja y estás desesperadito y te llama una voz trémula por teléfono y te dice, soy Margarita, hace 3 años me ayudaste y ahora yo soy la directora general de no sé qué y estoy aquí para devolverte el favor. Y tú dices, si yo estoy desesperado, en este momento me va de muerte lo que me estás diciendo, ¡pa! Y entonces eso es el karma. Si tú eres buena persona y le das besitos a los demás, y eres buen amigo, y ayudas a la gente porque lo quieres hacer, pues los que son religiosos, es Dios el que les ayuda a ellos, y los que no son religiosos, es la frase aquella, que la fuerza te acompañe. A mí me sirve eso. Entonces, el punto 12 es, si crees en ti, no tengas miedo, porque no hay nada que sea un obstáculo insalvable. No hay obstáculos imposibles si tú crees en ti a tope. Yo tuve un momento en mi vida que tuve dudas. Joder, pues igual yo no soy... Y me dijo un amigo, lo más importante es creer en ti. Si tú crees en ti, todo lo demás puede suceder, pero si tú tienes dudas en ti mismo, entonces ahí empiezan a pasar unos marrones que no puede ser. Entonces tenemos que creer en nosotros, que es lo más importante. Si te ha gustado este vídeo puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Máster de Emprendedores. 2. Compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y 3. Visita masterdeemprendedores.com y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. masterdeemprendedores.com